Eh, para grabar eso es, apretan la tecla Windows y le dan G y sale como esta ventana así. Y le dan aquí a este circulito iniciar grabación y ya eso queda grabando. Bueno, entonces la explicación general acá sí la escucharon, ¿cierto? Y escucharon por qué grabar en versión 2 y no versión uno, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que no escucharon? Pues que puse aquí a ejecutar a ver qué, a ver esto qué hacía, para acordarnos a ver esta vaina que hacían, en qué quedamos. Y le pusimos una bandera, que si la división era exacta, o sea, podía llenar toda la matriz completa, decía, ah, así funciona. Listo. Y teníamos también que si metía números negativos, pues ahí mismo nos decía que no, no puede introducir valores menores iguales a cero. Menos 2, 23, no puede. Cero y cero no puede. Y lo tenemos diferenciado, intente no ingresando valores mayores que cero para el rango. 25 y 5 funcionó. Yes. Entonces ya tenemos las entradas listas, ¿cierto? Eso está funcionando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir la matriz de números eh, con las entradas que ya acabamos de verificar que sí funcionaron, ¿cierto? Entonces, esta prueba de escritorio ya... Entonces aquí vamos a poner un comentario. Ya que acabamos, entonces aquí. Paso 2. Esta es la segunda tarea que vamos a hacer entonces. La primera, problema uno, así le pusimos problema. Problema uno, verificar la validez de las entradas. Problema 2, graficando la matriz de números. Listo. Ideas para hacer una matriz de números. ¿A qué recurso recurrirían ustedes? ¿A otro while? ¿A un for? ¿A un si entonces? ¿A qué recurrirían? ¿Alguien dijo qué? ¿Qué dijo? Tienen que hablar un poquito más duro. Ujú. Así es. Tenemos que hacer un for. Basta con un for. ¿Se acuerda cuando yo les había dicho cómo nos íbamos a mover? Recuerda que cada casillita de estos era una combinación X, Y. Y que íbamos a tener que, si nos vamos a mover primero, entonces vamos a estar aquí en la primera fila y nos vamos a mover en columnas. Después nos vamos a mover en fila y después a mover a columnas. Entonces realmente estamos teniendo dos ciclos, ¿cierto? Uno que se está moviendo en Y, en X, y uno que se está moviendo en Y. Entonces debemos tener un for exterior, que es el que está cambiando menos. Mire que este cambia más. Primero cambia este 5 veces y este una vez. Este 5 veces, este una vez. Este 5 veces y así sucesivamente. Entonces debemos tener un for exterior que controle esto de acá, ¿cierto? Un for que controle Y. Y uno adentro que es el que se va a ir moviendo así. Que es el que va a controlar X. El resultado es que esto se va a ejecutar tantas veces como valga X o N que puse acá.
Y después este se va a ejecutar una vez, X veces, otra vez, y así nos vamos a ir moviendo toda la matriz, ¿cierto? Listo. Entonces sabemos que necesitamos dos for. Listo. Esto debe tener un punto de inicio. Vamos a poner que este es el for exterior, ¿cierto? Entonces, for exterior. ¿Ustedes sí están escribiendo allá? For exterior para controlar. Bien. Entonces, esto va a tener un punto de inicio, de final y un paso. ¿Cierto? ¿Cuál sería el punto de inicio de este for? ¿Desde dónde vamos a empezar? Vamos a empezar desde acá arriba, ¿cierto? Entonces el for tiene que ir, el inicio va a ser, pues, entonces, ¿qué variable? Vamos a ponerle, a ver, ya la tenemos acá. No. Entonces vamos a poner aquí unas variables nuevas. Control, Y, control, X. ¿Ya las pusieron? Suena arriba, ahí en donde está el espacio para definir, les ponemos control X y control Y. Y vamos a poner una que se llame número. Ya les voy a explicar para qué. Vámonos contador, así sencillito, contador. Contador de número. Estas dos que son las variables de control, ustedes las pueden poner aquí. O pueden ponerlas solamente aquí, en el for, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes la ponen aquí en el for y no la definen acá arriba, digamos así, no que la ponen acá. Entonces, para control Y igual 1. Hola. Sí, pero después les voy a explicar primero que la diferencia de ponerlo aquí, de definirlo acá y de ponerlo solamente aquí en el for. Y ya después lo escriben. Como les decía, ustedes pueden definir esas dos variables, se la puede poner acá. Digamos control Y, ¿cierto? Y definirla como entero. O puede no definirla acá, sino ponerla aquí directamente en el ciclo. ¿Cuál es la diferencia? Si usted la define acá, el valor con el que quede esa variable control Y va a sobrevivir todo el programa. Entonces, aún después del for, si yo por aquí abajo pregunto por el valor de control Y, voy a saber cuál es ese valor, porque lo definí por fuera del ciclo. ¿Qué pasa si la defino adentro? Si la defino adentro del ciclo, aquí, y no la mencioné por estos lados, esa variable solamente va a sobrevivir en este ciclo. De aquí para abajo, no sé qué es. Y de aquí para arriba, menos. Solamente sobrevive mientras este ciclo exista. Entonces, si es una variable de la que ustedes necesitan el valor para después hacer algo, es mejor definirla acá arriba. Si no, como en el caso de nosotros solamente la vamos a usar como para controlar los ciclos. El que va a llevar el valor es este. Entonces podemos solamente definir aquí contador número y definir abajo el control X y control Y para que solamente existan mientras exista el ciclo. ¿Listo? Pues este ya lo pusieron. De cualquiera de las dos maneras funciona. Yo lo voy a hacer sin definirlas acá arriba porque no quiero que
No quiero guardar valores que después no voy a usar. Digamos que voy a ahorrar memoria, entre comillas, ¿cierto? No es mucho, pero digamos que eso es, entre comillas, programación eficiente. Entonces solamente voy a dejar esto. Ahora sí, nos devolvemos por estos lados. Entonces, para control Y igual a 1. Y yo sé que la X también voy a empezar en 1, que es esto acá. ¿Cierto? Es esta casilla acá. 1,1. Entonces vamos a empezar con X también. Entonces vamos a ponerle control X igual a 1, ¿cierto? ¿Hasta dónde vamos a contar en Y? ¿Cuántas veces nos vamos a desplazar hacia abajo? ¿Cuántas veces vamos a hacer estos brinquitos acá? 5 si el tipo dijo que iba a contar hasta 25 y puso 5 columnas. ¿Y esto qué es? Es el número de filas que ya calculamos. Parece que el número de filas lo calculaba con el rango. Voy a contar hasta 25, dividido el número de columnas. 25 dividido 5, 5. Entonces voy a contar hasta el número de filas. ¿Y con pasos día cuánto? Pasos día 1. Nos vamos a ir moviendo en cada una de las filas y no nos vamos a saltar ninguna. Listo. Ahora, ¿cómo sería para movernos en X? Piénselo ahí, ya vengo, me dan un momentico mientras lo van pensando. ¿Cómo sería ahí el control para X? Listo, se dieron con la respuesta. ¿Qué pongo en valor final y qué pongo en paso? Ajá, y en el paso. No, porque si le estoy diciendo que el paso es del número de filas, entonces si hay 5 filas, él va a contar de 5 en 5. ¿Qué pongo acá?
de uno. ¿Y qué vamos a hacer? Note que la función de imprimir va a estar dentro del for que controla la X, ¿cierto? No dentro de este. Este no controla la impresión, sino que se va moviendo entre columnas. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ujú. Ujú. Ya, bueno, me dicen. Dale,
Es, bueno, no pasa nada. Entonces, ¿qué pongo acá? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y qué es lo que voy a repetir? ¿Cuál es la tarea que voy a repetir? No. Escucha la pregunta. ¿Qué tarea voy a repetir? No pregunte cuántas veces, sino qué tarea es la que voy a repetir. ¿Cuál? Contar, ¿cierto? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, hay que contar desde uno, ¿cierto? Entonces, por eso es necesario que este contador de números, que pues es el que va a contar, pues lo inicialicemos, ¿cierto? Le digamos que va a tener el valor de uno para que empiece a contar desde uno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a escribir contador de números, ¿cierto? Y algo muy importante, la cuenta siempre es creciente, ¿cierto? De uno, 2, 3, 4, hasta el rango al que yo vaya a contar. Entonces, yo tengo que estar siempre incrementándole uno. ¿Entendió? No, pero pues, ¿qué más hacemos, no? Ujú. Proyector y ya los computadores ahí para que vayan trabajando. Empiece a cobrar, digo, perra, que colaboren con el artista también. Listo, entonces vamos todos acá. Sí. Tiene lógica hasta ahora, ¿cierto? Parece que funciona. Bueno, vamos a ver si funciona. Yo sé que no va a funcionar, pero vamos a ver si funciona. Ejecutar. Ah, bueno, antes de que le demos a ejecutar, vamos a pegarle una revisadita por acá, más o menos cómo se está viendo bastante grande. Esto es, pues, más o menos la ruta que va a seguir el programa. O sea, y entre más complejo el programa, esto se va a hacer más complicado.
Solamente que uno cuando lo va a usar como herramienta para pensar ideas, uno nunca lo hace completo. Uno siempre lo va haciendo por partes y va mirando y ya después el resto sí lo hace allá en el código. Pero más o menos esta es la lógica que llevamos hasta ahora. Y solamente todo este pedazo es verificando las entradas. Y esto es lo que es realmente el programa. Sí. Este pedacito de acá abajo es realmente lo que va a imprimir, por ahora, ¿cierto? Y todo esto de ahí para arriba es preguntando si las entradas están bien o no. Pero es que si esto no está bien, el programa no va a hacer nada. Y acuérdense que cuando ya entremos a Python, el programa siempre debe estar protegido contra todo. Ustedes deben pensar todos los casos. Si pido números, no puedo recibir letras. Por eso pregunté, por eso les puse a consultar el código ASCII. Si voy a trabajar con raíces, por ejemplo, no puedo recibir números negativos. Y así, cuando entremos a Python, todos, absolutamente todos los programas deben tener esa protección contra entradas que no son. Porque eso es importante, porque digamos en una etapa en que el programa sea un programa que haga algo real para un usuario, pues normalmente los usuarios son muy pendejos. Todo hay que decirlo, los usuarios normalmente son muy pendejos. Y pues es que quien no se ha equivocado, por ejemplo, metiendo la clave del Facebook. Y esa página debe ser capaz de que si usted mete la clave mal, ella no se dañe. Ella debe seguir funcionando. Imagínese donde cada uno, donde Facebook se cayera cada vez que nosotros metiéramos una clave mala. Facebook no existiría. WhatsApp, por ejemplo, usted no puede enviar archivos más allá de un peso que ellos dijeron, más como de 200 megabytes creo que es. Si usted manda un video muy largo y muy pesado, eso no lo deja mandar. Pero el programa debe ser capaz de detectar que eso no funciona, decirle a usted no funciona, pero voy a seguir ejecutando mi programa. Entonces no se puede caer. Si voy a hacer una suma, no se puede caer porque meta letras. En este caso no se puede caer si meto ceros. Le voy a decir, está protegido contra todo. Entonces ahora sí, pongamos esta vaina a funcionar. A ver, vamos a ponerlo con el 25 y el 5 que ya sabemos qué es lo que va a sacar, ¿cierto? Ups, es una matriz. Eso con todo el 1 al 5 sí. Del 1 al 25 sí. Pero para abajo, eso no es una matriz. ¿Qué faltaría? Ahí uno viene y revisa acá. Sabe que el problema, pues, inicialmente está aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Pues, porque eso imprimió hacia abajo, entonces supongo que el problema es de la impresión. Entonces, miremos. Resulta que no le pusimos el muy bonito sin saltar. ¿Qué es el sin saltar? Pues que no cambie de línea, que siga imprimiendo derecho. Vamos a ver si eso lo arregla. 25, 5. Si funciona el número de 5. Ahora imprimió todo de allá, desde el 1 hasta el 25, pero todo pegado. ¿Cómo arreglamos eso? Bueno, primero que todo vamos a empezar arreglando lo más fácil. No sé si notaron que los números están muy pegados. Entonces vamos a ponerle que imprima también un espaciecito, como para que queden separados. Ahí quedaron separados. Listo. Pero entonces falta algo. ¿Qué? Pues que esto no tiene cara de matriz. Ahí nos está faltando qué.
Nos está faltando el salto de línea, ¿cierto? Aquí puso el 5, listo, entonces baje a la otra. Ponga 6, 7, 8, 9, 10. Llego al 10, baje a la otra. Entonces, ¿eso dónde debería ir? Pues va afuera del X, ¿cierto? Porque el X pues está haciendo bien, está escribiendo los números del 1 al 25, ¿cierto? Entonces es en Y donde nosotros le tenemos que poner el espacio. Después de que él imprima en X, le tenemos que decir que ponga un espacio. Y vamos a ver si funciona. Funcionó. Pero eso está muy feo, ¿no? Porque aquí esos son de dos cifras y estos son de una cifra. Entonces hace que eso no se vea como una matriz, eso se ve como todo feo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sugieren para arreglar ese problema? Piensen ahí un momentico a ver qué se les ocurre. Nada. ¿Y qué tal si hacemos que estos números que son de una cifra queden de dos cifras? Entonces, que no sea el uno sino 0, 1. Que no sea 2 sino 0, 2, ¿cierto? Entonces, vamos a intentar eso. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Alguna sugerencia? Nadie. ¿Por qué no se esfuerzan ahí un poquito? Otro ratico, a ver si de pronto. Por ahí alguien dijo de escribir algo a los números menores de 10. Hable más durito. Bueno, grite. Pues muy sencillo. Eso es lo que hay que hacer, muy sencillo. Un sí. Ah, sí, el contador de números, que es el número que vamos a imprimir, menor de 10. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir
cero y sin el espacio, un contador, ¿cierto? Y si no, pues lo vamos a escribir normal. Ya se lo quitamos de acá. Y aquí aumentamos normal. ¿Cierto? Si el número es menor de 10, entonces ¿qué va a hacer? Va a escribir un cero y pegadito al cero le va a poner el número. Cuando llegue a 10, ya esto no va a ser verdad. Entonces él va a escribir el número común y corriente. Ahí vamos todos. Dale. ¿Ya? Dale. Listo. Bueno, vamos a ver cómo creció el diagrama de flujo. No mucho, ¿cierto? No mucho. Pero casi igualito. Y ese sería como nuestro programa completo. Bueno, dado el caso de que funcione lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Bueno, vamos a probar lo que se supone que es el programa completo. Como esto se supone que funciona muy bien porque lo hicimos todos y todos dijeron que funcionaba muy bien. Números. ¿Hasta qué número vamos a contar? Vamos a contar hasta el 50. ¿Y cuántas columnas vamos a tener? De a 10 columnas. Ups, ¿qué faltaría? Ese problema no se les hace conocido. Es el mismo de ahorita, ¿cierto? ¿Y cómo lo arreglamos? No, ajá, eso era para
Ese problema sí quedó arreglado. Mire, 01, 02, 03, 04, 05, 09 y el 10 y de ahí para arriba normal. Ese problema quedó solucionado. Pero mire que esta primera fila quedó fue hacia abajo. No los contó así de lado. Y ese problema lo tuvimos ahora, ¿cierto? ¿Y cómo lo arreglamos? Dígalo como salga. ¿Cómo están cuáles? Sí, pues sí, obviamente que imprima como están las otras, claro, que más quisiera uno que uno le dijera así al computador y él hágale patrón de una, yo se las pongo, ¿cierto? Pero el computador no hace eso. Entonces, ¿cómo le decimos que las imprima igual que las otras? Que se imprimieron bien. Todo esto, ustedes tienen que aprender a detectar dónde están los errores. Y muchas veces, miren que este error ya lo cometimos ahorita. Entonces, uno inmediatamente sabe cuál es, sabe dónde la embarró. Entonces empiezan como a depurar. El problema está por acá arriba. Por eso los dividimos por problemas. Problema uno y problema 2. El problema está en el problema uno, aquí arriba. ¿Sí? Porque dice que el problema está ahí. Sí. Y no lo leímos bien. Mire que él contó desde el uno hasta el 50. Esto es un problema de las entradas. Eso no es un problema de entradas, es un problema de impresión, de cómo estamos mostrando los datos, ¿cierto? Entonces, de acá para arriba no es. El problema está aquí. Entonces, está en el rango de este for de afuera. El for por sí solo no imprime, ¿cierto? Y mire que estas tres las hizo bien. ¿Cuántas columnas tenía que sacar? ¿Cuántas filas? Contamos del uno al 50. Contamos del uno al 50 con 10 por cada una. ¿Cuántas debían sacar? 5 columnas, ¿cierto? Aquí hay 3. Del 10 al 5, al 6 hay una. Y del 5 al 1 está la otra. Entonces no es problema de cómo me moví en las columnas. Entonces ya estoy acortando el problema. El problema es estar en estos renglones, ¿cierto? Es problema de cómo estoy mostrando los datos en X. Entonces voy a ver dónde estoy mostrando los datos en X. Aquí. Es uno de estos dos el problema. Mire que acortamos de un código de 46 líneas a dos renglones, sabiendo qué hace el programa, ¿cierto? Y resulta que es que el problema es el mismo que corregimos ahora. ¿Y cuál corregimos ahora? Este de acá que estaba escribiendo todo hacia abajo. ¿Y cómo lo arreglamos? Espacio sin saltar. Coma, espacio sin saltar. ¿Cierto que sí? Vamos a ver si sí. 50, 10. Ahí está. El problema estaba ahí, en cómo estábamos mostrando, en cómo estábamos dándole el formato a los números.
Era un problema meramente de formato, porque la lógica la estaba haciendo, sí estaba contando, pero no le estábamos mostrando al usuario bien los resultados. Y el problema era de esto, de decirle que imprima todo junto y con espacicitos, para que no queden juntos. Ya, problema solucionado. Vamos a ver con otros. Ya, por ejemplo, esa banderita aquí que dice si funcione el número de filias es 5. Ya, eso era para nosotros como irnos guiando, ¿cierto? Pero ya no es necesario. El usuario no quiere ver eso. El usuario que quiere ver solamente esta matriz, ¿cierto? Entonces, listo. Esa matriz la entregamos. Sencillo. Entonces, tenemos que hacer otros ensayos, ¿cierto? Porque con uno solo no basta para decir que eso sí funcionó. Entonces, números. Hagamos siquiera 4 ensayos. Con eso, si no se daña, pues no creo que se dañe con más. Listo. 100. ¿Y cuántas columnas? 20. Ahí está. Va a haber un problema. El mismo problema que tuvimos primero porque el uno era de una cifra y el 10 era de dos, lo vamos a tener cuando de ahí para abajo hayan de 3 cifras y arriba tengamos dos. Vamos a hacer el ensayo. Digamos que yo quiera contar hasta 500 y voy a meter 10 en cada uno. De aquí para abajo, pues normal, ¿cierto? ¿Dónde se empieza a notar el problema aquí? Entonces, si uno no quiere que eso se vea, porque ya ahí queda muy difícil, ahí quedaría ya muy complicado. Se podría de pronto determinando al inicio, aquí cuando estamos verificando las entradas, verificar de cuántas cifras van a quedar los números y ponerle que agregue tantos ceros como cifras van a quedar. Por ejemplo, si yo cuento del 500 al 10, del 1 al 500 con 10 numeritos en cada columna, yo sé que van a quedar números de 3 cifras. ¿Eso cómo lo sé? ¿Cómo podría saber yo si números de 3 cifras o no? Se me ocurre de pronto dividir el número por 100. Y si el resultado es uno o mayor, pues es porque van a quedar números de 3 cifras, ¿cierto? Pero si el resultado es menor que uno, eso no van a dar números de 3 cifras, son números de dos. Entonces uno podría hacer algo así, ¿cierto? Preguntar si mirar las entradas, mirar de cuántas cifras van a quedar y aquí en el momento de la impresión preguntar. Entonces hacer como una variable que sea número de cifras. Y aquí preguntar si el número de cifras es una, dos, tres, o no preguntar, sino hacerlo genérico. Si son 4 cifras, ¿cuántos ceros tiene que agregar? 3 ceros, para que con el uno queden 4 cifras. Es siempre hay que agregar el número de cifras menos uno. O sea, si son 4 cifras, pues el uno cuenta como cifra, entonces hay que agregar 3 ceros. Si son 3 cifras, hay que agregar 2 ceros. Si son 2 cifras, hay que agregar uno. Entonces, hacer como una especie y podríamos poner un ciclo, ¿cierto? Que ponga tantos ceros como cifras tenga. Entonces, que escribe cero sin hacer espacios, sin saltar, sino que los ponga, y sin este espaciocito, sino que lo ponga junto. Cero, 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 entonces pone
hace el ciclo aquí hasta el número de cifras. Entonces, si son 3 cifras, lo hace 2 veces. Imprime un cero y después escribe el número. Puede ser una solución. Pero entonces, hasta ahora, vamos a seguirlo ensayando. De eso lo vamos a hablar ahorita. Vamos a seguir ensayando con lo que suponemos que sí va a funcionar, que son números de 2 cifras, ¿cierto? Entonces, números de 2 cifras. O sea que cuente hasta 99 máximo. Números, vamos a probar esto, dale a ver si de pronto se da. Vamos a contar hasta 88. ¿Y con cuántas columnas en cada una? ¿Qué esperaríamos nosotros que el programa hiciera? Que meta otro porque eso no cuadra, ¿cierto? Ah, no, vea, los valores introducidos para el rango o el número de columnas no es permitido. Introduzca un valor nuevo. Números. 30. ¿Y cuántas columnas? 15. ¿Qué esperaríamos que haga? Uh -huh. Y así fue. ¿Qué pasa si le metemos 0 y 0? ¿Qué pasa si le metemos negativo al rango y 35 acá, 32 acá? Ah, no puede, ¿cierto? Y de nuevo está diciendo intente de nuevo ingresando valores mayores para el rango. Números, el último. Hasta 99 porque ya vimos el problema que es el que vamos a hablar ahora. 48. ¿Y cuántas columnas? Se lo están ejecutando allá también, ¿cierto? ¿Ves? 48 y ¿cuántas columnas? ¿Ves? Entonces, ¿funcionó? Sí, funcionó. ¿Hay cosas por mejorar? Sí. Por ejemplo, mire que aunque aquí le puse 48, ah, no, mentira, sí, está bien. No, con esto sí está bien, con estas impresiones sí está bien. Pero hay cositas por mejorar. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí yo metí menos 35 para el rango, ¿cierto? Y metí 32 para las columnas. Entonces él me dice, no puede introducir valores menores iguales a 0 para las columnas y el rango, ¿cierto? Eso es verdad porque metí el rango menor que 0. Intente de nuevo ingresando valores mayores que 0 para el rango, lo metí. Intente de nuevo ingresando valores mayores que 0 para el número de columnas, lo metí. ¿Qué pasa? Nosotros podríamos hacerlo mejor y identificar cuál de los dos es el que metí mal. Si metí mal el rango o metí mal el número de columnas. Y que solamente pida que yo vuelva a ingresar ese valor que metí mal y no otro. Porque, por ejemplo, aquí está diciéndome otra vez, y por eso creí que se había dañado, intente no ingresando valores mayores que 0 para el rango, intente ingresando valores mayores que 0 para las columnas, pero es que yo no le había metido un número mayor que 0 a las columnas. Entonces digamos que es un punto de mejora, ¿cierto? Como que los mensajitos sean más fieles a lo que está pasando. ¿En cuál de los dos problemas arreglamos eso? En este que es el que está verificando las entradas, ¿cierto? Otro punto de mejora. ¿Qué tal si yo meto el 1000? Eso se va a dañar, ¿cierto? Uno no sabe, el man es muy vicioso y quiere que el coso cuente hasta 1000. Pero entonces no va a quedar con el formato, ¿cierto? Entonces, formas de arreglarlo. O ponerle ceros
o ponerle, no, ceros pues para que quede cuadrado, porque si no le pone espacios al espacio, 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 uno, de todas maneras se van a ver esos espacios ahí feos. Es de llenar con ceros para ajustar las cifras, ¿cierto? ¿Dónde arreglamos ese problema? Pues tiene que ser en los dos. Aquí verificar, hacer una verificación de cómo, cuál es el número de cifras, y aquí abajo imprimir tantos ceros como sean necesarios para ajustar el número de cifras que leí acá arriba. Entonces digamos que aquí tenemos una versión mínimamente funcional, ¿cierto? No se varó con nada, pues, que dijera que la lógica está mala, no. Todas las entradas se verificaron y funcionaron, todo, pues hasta ahora funcionó bien. Entonces uno que coge y hace, no, pues guarda la versión 2. La versión 2 digamos que es la final, la casi final, ¿cierto? Ya si uno quisiera hacerle esas mejoras, pues uno coge, copia y trabaja sobre una versión 3, que es una copia de la 2, cosa que si se lo tiran, hay con qué solucionar el problema. Entonces, ¿qué les propongo hacer? Ya ustedes me dirán. Yo les propongo que intentemos arreglar estos mensajes, que él identifique cuál es cuál de las dos entradas es la que realmente está fallando y no que diga, ah, no, cualquiera de las dos, sino que él identifique realmente, mira, esta es la que se está dañando, por favor vuelva a introduzca solo esa. No hacemos lo de las cifras porque de pronto se puede hacer muy largo y complicado. Pero sí les propongo como a ver si logramos intentar arreglar los mensajitos, porque igual son las 7:46, entonces quedaremos hasta las 8:10 más o menos. Entonces intentemos arreglar los mensajitos a ver si somos capaces. Pero, entonces, si hacemos eso. Entonces, antes de eso vamos a hablar dos cosas. Primero, eh, prestaron atención a todo el ejercicio. Vieron que usamos todos los tipos de, todo lo que hemos enseñado hasta ahora, mejor dicho, básicamente eso es un ejercicio que lo tiene todo. Tiene los condicionales, tiene los dos tipos de ciclos, tiene las variables lógicas, tiene las comparaciones, menor igual, mayor igual, distinto, usamos la función escribir, usamos la función leer, básicamente usamos todo, ¿cierto? Y todos los conceptos quedaron claros, ¿cierto? De manera que en un quiz ustedes, si yo les pregunto qué es un condicional, saben responder, ¿cierto? ¿Cierto? Pues se supone, ¿cierto? Supuestamente, supuestamente. Si yo les pregunto por una aplicación de un ciclo while, supuestamente ustedes ya saben una, ¿cierto? Que la hicimos aquí. Estar constantemente verificando las entradas de un programa. Supuestamente ya saben una, ¿cierto? Y supuestamente saben una aplicación muy importante de los ciclos for, que es controlar el movimiento en matrices, ¿cierto? Listo. Ahora la segunda cosa. Eh, ¿Cómo se sienten ustedes honestamente con esto de pseudocódigo? ¿Ustedes sienten que pues no van a ver, estoy volando, no estoy volando, no, entonces estoy muy mal, no, porque eso no, pues la habilidad no la van a coger pues con ejercicios en clase y uno que otro en la casa, ¿cierto? Pero ustedes sienten que ya entendieron el tema de pseudocódigo, que saben qué es, sienten que saben programar en pseudocódigo. ¿Cómo se sienten ustedes respecto a esto? Ujú. Claro, no, la cosa, ese es el término de hecho más apropiado. Ustedes sienten que se defienden en pseudocódigo. O sea, no estoy preguntando si se siente volador o no. Solamente estoy preguntando, ¿creen que tienen lo necesario para chapalear?
para intentar defenderse. Como que yo les diga, mire, haga este programa en pseudocódigo y que ustedes no digan, no sé ni por dónde empezar. Que ustedes digan, hombre, yo sé que puedo escribir, yo sé que esto lo puedo resolver con un for, yo sé que voy a imprimir este mensajito, ¿cierto? No, no, no les digo, pues, si en este momento yo les digo, vea, ¿sabe qué? Hágame un Facebook en pseudocódigo y las vi, ¿no? ¿Cierto? No, es eso. Es si tienen, si consideran que tienen las herramientas necesarias para chapalear. ¿Por qué la pregunta? Porque está pues pensando en que este sea ya el último ejercicio de pseudocódigo, ¿cierto? Ya pseudocódigo lo dejamos acá y ya dejamos de ser niños en programación y pasamos al mundo de los adultos. Este era el mundo de jueguito. Ahora pasamos al mundo de los adultos. Para empezar con Python y ya dejar pseudocódigo ahí donde está. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Les voy a poner una tarea, voy a intentar hacerla, plantearla mañana o el jueves para el próximo martes. ¿Por qué tanto tiempo? Porque es una tarea final. Entonces, como vimos que esos quizzes de esa vaina están muy pelles porque no funcionó. Entonces, pues simplemente voy a redactar las preguntas en un Word, lo voy a pasar a PDF y ustedes escriben la respuesta, ¿cierto? Y ahí miro pues cómo se cuadra ahí para la evaluación de eso. Entonces, ¿qué va a hacer? Digamos que es un trabajo final, va a ser una parte teórica en las que les voy a hacer preguntas tipo, eh, no vea, ¿qué es un while? Te lo puedo preguntar en español o en inglés. Recuerden que ustedes tienen que saber que el ciclo mientras es el while. ¿Por qué? Les voy a mostrar ahí, les voy a hacer un spoiler de cómo se ve Python. Esto es Python. Y como ven, casi todo es inglés. Aquí no se dice leer, es read, porque no se maneja español. Lo que usted escriba, pues claro, aquí está potencial, por ejemplo. Pero las funciones, se acuerdan que es una función, ¿cierto? Por eso les enfatizaba tanto, porque toda esa terminología la vamos a estar utilizando muy constantemente. Todo está en inglés. Read acá is null, para preguntar si algo es nulo o no. Drop duplicates, para decir, si hay valores repetidos, me hace el favor y los quita. Entonces, mire que todas las funciones están en inglés. Y si usted va y busca la documentación, o sea, va a buscar, usted tiene un problema, esta página recomendadísima cuando tengan un problema, sobre todo en Python, muy seguramente alguien ya lo tuvo. En esta página muy seguramente encuentren la solución. Problema, English, English por todos lados. Aquí, las variables, aquí las teníamos por aquí a un ladito, ¿cierto? En español, matriz, números muy bonitas. Y todo aquí está en español. Pues aquí no, aquí es name, type, size. Entonces, pues concepticos así, sí, no, eso no es un curso de inglés porque no va a ser un curso de inglés, pero estos cositos sí los vamos como la terminología necesaria, ahí sí vamos a hacer un mini curso express de inglés, porque es necesario. Aquí voy a ver si de pronto por ahí encuentro. Para importar, ¿se acuerdan que es una librería? ¿Sí se acuerdan cuando hablamos de eso? Que la librería era un poco de código que otro tipo ya hizo y que usted no es sino llamar la librería y eso contiene funciones. Que ya contenía programitas, un conjunto de muchos programitas. Que si usted le va a decir a Python, ve, hágame el favor y me importa, o sea, me trae esa librería que yo la voy a usar, se lo tiene que decir en inglés. Import. Porque él no entiende español. ¿Por qué? Pues porque eso no lo hizo un colombiano. Y si lo hubiera hecho en inglés también.
Eh, Estoy intentando buscar si por ahí encuentro un foro o algo así parecido, pero no. Por ejemplo, estos son modelos de inteligencia artificial. Y mire que también es en inglés. Random Forest Regressor. Ah, bueno. Ujú, claro. Esto, por ejemplo, por aquí, y no es solamente con Python, es con mucha cosa. Esto, por ejemplo, esto es programación web. Juan ya les enseñó HTML, ¿cierto? Les estuvo enseñando cositas de HTML. Esto es HTML. ¿Qué? Pues div, ¿de qué? De division, no de división. Class, type, placeholder y todas esas vainas inglés. Entonces nos va a tocar darle al asuntico, ¿cierto? Script, es terminología que vamos a tocar, pero que alguna de esa terminología ya la conocemos. Terminología como, no me escribe por aquí un for bien salvaje, aquí abajo, for, y él identifica ahí mismo, ah, claro, un for. Pero si yo le digo como era aquí, para, para, ¿eh? ¿Es lo que es? No tengo ni idea, a mí me habla en inglés. Por la variable, ya eso lo vamos a ver, ¿cierto? In range. Entonces le dice, para la variable en un rango, tales, los puntos a hacer, todo lo que haya acá, lo que él va a hacer. Entonces miren que es muy parecido al para, la variable, el rango, a hacer. Cambian unas cositas, aquí usted no le pone a hacer sino dos puntos, usted le pone el rango, no es en español sino en inglés, pero es muy parecido. Por eso empezamos con pseudocódigo. Entonces, retomando, en el quiz yo les puedo preguntar una aplicación de un ciclo para, o les puedo preguntar una aplicación de un ciclo for. Y cualquiera de las dos ustedes las tienen que responder. Yo le puedo preguntar por un while o por un mientras. O le puedo preguntar por un sí entonces o un if. Y ustedes lo deben saber responder. Porque Python cero, cero español. Listo. No, pues. Bueno, eso es la parte teórica, ¿cierto? La parte práctica, pues voy a ver si tengo dos opciones. O me invento ejercicios de este tipo o busco unos en internet, optando por la de buscar en internet. Pero la idea es que sean ejercicios como este que ustedes usen todo. Y van a ser dos temas, o sea, tema A y tema B. El tema A responde unas preguntas y el tema B otras. Algunas van a tener el tema A y algunas van a tener el tema B. ¿Listo? Eh, bueno, entonces intentemos a ver si arreglamos esta monda. Entonces, eso no es una grosería, hágame el favor. Usted va a la costa y eso no es grosería. Y aquí tampoco. Me hace el favor. Y se contextualiza. Acá tampoco. Ay, además, ay, sí, que han escuchado vainas y van a venir. Y, en fin, la hipocresía. Bueno, entonces, ¿cómo arreglamos esta vaina? ¿Quién propone? Eso está muy maluco que nos diga que alguno de los dos tuvo el problema, ¿cierto? O el rango o el número de columnas. Yo quiero es que él identifique precisamente cuál es el problema. Entonces, sugerencias. Un tipo de ejercicio totalmente válido. Buscar errores. Les pongo un código dañado a propósito para que ustedes lo arreglen. Yo les sapeo, por ejemplo.
hay que verlo aquí, ¿cierto? El problema de las entradas, pues ya sabemos que no tiene nada que ver con donde estamos graficando. El problema está aquí. Y aquí es donde estamos preguntando cuál de los dos es menor o igual a cero. Entonces el problema está acá. Entonces, vean esta partecita, la leen, la entienden y proponen una solución. ¿Cómo empezamos para intentar arreglar el problema? Vuelvo y explico el problema. El problema es muy sencillo. El tipo puede meter las columnas, la cantidad de columnas menor o igual a cero, o puede meter el número al que desea contar, que es el rango, menor o igual a cero. El programa en ese momento los identifica, pero nos está diciendo que con cualquiera de los dos que meta mal, pues bailas, vuelve y meta todo. Nosotros queremos que él identifique precisamente cuál es el que metió mal y que solamente pida reingresar el valor que haya metido mal. O sea, si el man metió columnas menor o igual a cero, pero el rango no, él debe identificar que el rango está bien, pero que el número de columnas no. Y lo mismo al revés, si él mete el número de columnas bien, pero el rango mal, él debe identificar que es el rango el que está mal y le debe pedir que ingrese solamente el rango otra vez. Y solamente si se equivocan los dos, pide ingresar las dos cosas otra vez. ¿Sí se entendió? Uh -huh. Bueno, péguenle ahí una miradita y a ver qué propuesta dan para que lo empecemos a arreglar, que lo intentemos arreglar, pues. Dense ahí siquiera 5 minuticos, ya ven.
Sí pensaron en él. Bueno, hágale ahí. Otro minuto. Bueno, otros 2 minutos, pues. Entonces, sí, la bloqueación a todos. A todos les dio la embolia contagiosa. Pero a ver, ¿por qué les dio la bloqueación? ¿Cansancio? ¿O no quiero hacer nada? ¿O qué? Bueno, entonces vamos a empezar a ver si de pronto sale algo. Como les dije, esto es un problema que me inventé, eso no está en ningún lado, ni tampoco lo hice antes. Eh, la idea era que vieran pues cómo se enfrenta un programador a un problema que nunca ha visto, ¿cierto? Que uno se equivoca muchas veces, que las cosas no salen, que muchas veces a uno le da la bloqueación mental porque eso da, y no porque no quiera, sino porque no ve como por dónde salir, ¿cierto? Entonces, era parte de la experiencia que quería pues que también vieran con este ejercicio, porque eso pasa mucho y no por eso uno ya se va a echar a morir, pues no sabe qué chavo, no. Eso pasa, pero vamos a ver cómo lo sacamos, ¿cierto? Entonces, listo, yo aquí cogí y pregunté si el número de columnas es menor o igual a cero o el rango es menor o igual a cero. En español, si se tiró en una o en otra, o en las dos, si número de columnas malo o rango malo, o los dos, yo voy a distinguir en cuál fue el que se equivocó. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues voy a preguntar, sabiendo que se equivocó en alguno de los dos, vamos a preguntar a ver en cuál fue. Ese número de columnas es menor o igual a cero y el rango es mayor o igual a cero. En español, si se equivocó en el número de columnas, pero el rango está bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, importantísimo. Empezar a mover por acá. Aquí funcionaba, ¿cierto? Copiar. Y esta va a ser la versión 3. Y, esta, y aquí nosotros ya habíamos guardado cuando funcionaba. Entonces, ya. Y vamos a trabajar sobre la versión 3, cosa que si no lo tiramos, pues la 2 funciona. Entonces, ahora sí, voy a preguntar si el número de columnas lo hizo mal y el rango lo metió bien. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a decir, no, pues vamos a escribir que metió el número malo para las columnas. Le vamos a decir que lo vuelva a leer.
¿cierto? Esa sería la idea inicial. Y debe revisar el rango, ¿no? Porque se supone que lo hizo bien. Entonces esto acá lo vamos a quitar. Entonces él viene y pregunta, si el número de columnas lo puso mal y el rango lo puso bien, solamente va a pedir que meta el número de columnas. Y luego lo va a dejar bien, ¿cierto? Vamos ahí. Ahora vamos a evaluar. Y el número de columnas lo metió bien. Y el rango lo metió mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No puede meter valores menores o iguales para el rango. Leer rango. Y faltaría un último caso. Que se equivoquen los dos, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer si se equivocan los dos? Pues le va a pedir que ingrese los dos, ¿cierto? No puede introducir valores menores o iguales a cero para las columnas y tampoco lo puede hacer para el rango y los va a leer. ¿Qué pasó acá? Está operando después del igual. Acá. Y esto pasa mucho también, errores en los que uno queda como que. Ah, listo, aquí está. Faltó el cero acá. Listo. Entonces vamos a ver si este while funciona. Vamos a revisarlo primero. Entonces él viene y pregunta. Mientras el rango sea válido, mientras el rango no sea válido, ¿cierto? O sea que él va a contar cero o la matriz no se va a llenar. O meta columnas negativas o cero, o rango negativo o cero. Cualquiera de esas tres es una condición para que el programa no funcione. Si alguna de las tres está mal, no funciona. ¿Qué va a hacer? Va a venir y va a preguntar. Vamos a empezar a discriminar a ver cuáles son los casos en los que se está dañando. Pues vamos a ver. Primero vamos a preguntar, a identificar si es el número de las columnas o es el rango, o si son los dos. Entonces, si es el número de columnas, entonces le vamos a decir, está mal, introduzca el número de columnas. Otra vez, ¿cierto? Vuelve y juega, aquí está. No puede introducir valores menores o iguales a cero. Lo podemos mejorar. Sí, que identifique exactamente cuál es el caso. Si metió menores o si metió iguales a cero. Entonces lo vamos a hacer así en esta versión, ¿cierto? Solamente vamos a discriminar así. Ya después le metemos ya la otra. Entonces él viene, si esto se cumple, pues se mete acá y los demás no se van a cumplir, ¿cierto? Porque si el rango está mal, pues él ya no va a entrar acá y va a venir a evaluar. Pero si él entró acá es porque el rango está bien, entonces ya no va a entrar acá, ¿cierto?
Si él entra a una de estas, estamos asegurando que no entre a las otras, porque no puede ser que el rango esté bien y mal al mismo tiempo. Todos van acá. Listo. Esto es lo que hemos hecho. Mientras tanto, entonces lo voy repasando. Entonces, si el número de columnas está mal y el rango está bien, digo, las columnas están mal, métalas otra vez. Si las columnas están bien, pero el rango está mal, le digo, meta el rango otra vez. Pero si ambos están malos, le voy a pedir que meta las dos por separado. No puede introducir los valores menores iguales a cero para las columnas, tampoco para el rango, métalos otra vez. Y si él entra a uno, no va a entrar a los otros, porque aquí estamos excluyendo esos casos. Si el número de columnas está mal, pues entonces no va a estar bien. Y si el rango está bien, pues entonces no va a estar mal, ¿cierto? Listo. Ahora viene por acá. Si el número de columnas no está mal, ni el rango tampoco está mal, entonces, ¿qué es lo otro que estamos evaluando? Pues vamos a evaluar y el problema es si el problema es vamos a llenar toda la matriz. ¿Qué pasa? Esto deberíamos meterlo en while. ¿Sí? Por esto mismo de acá afuera, tenemos que estar revisando constantemente las condiciones. Él viene y va a identificar cuál de los dos es el que está mal. Va a pedir que lo corrija. Pero entonces, como ya entró aquí, él sí no, pues no va a entrar, va a venir. Ah, bueno, no es necesario. No es necesario. Él entra acá, va a verificar cuál de las dos es la que está mala y la va a corregir. Y ya no va a entrar acá, sino que va a volver aquí arriba y va a volver acá. Pero como ya corrigió las entradas, supuestamente, ya no va a entrar acá, sino que va a venir a revisar si puede llenar la matriz completa o no. Entonces, se ve más claro aquí. Bueno, se supone. Eso no es para nada claro. No, olvídelo, eso no es nada claro. Pero se entendió la lógica, ¿cierto? Pues, pero de pronto sí. De pronto es que ya estamos llevados del... Mm, se ve más claro en el código definitivamente. Entonces no, vamos a probarlo a ver si funcionó. Entonces, ¿qué es lo que vamos a probar? Pues si esto que acabamos de meter sí funciona. Entonces vamos a mirar si funcionan los tres casos. Vamos a probar el primero. El número de columnas es menor o igual a cero, pero el rango, que es el número hasta el cual deseo contar, está bien, ¿cierto? Entonces, un número al que deseo contar que esté bien, 25, pero un número de columnas que esté mal, -2. No puede introducir valores menores o iguales a cero para las columnas, pero no puedo modificar el número que metí bien, ¿cierto? Tendría sentido, siendo que lo metí bien, pues ¿para qué lo voy a cambiar? Listo, entonces ahí me está diciendo, introduzca un valor que sí sirva para las columnas. Vamos a meter un 5. Funcionó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya él volvió, él vino, como entró aquí, entonces no va a entrar al si no, porque si se cumple el sí, entonces no va a entrar al si no. Y va a volver otra vez hasta arriba. ¿Por qué? Porque no verificó aquí que el rango sea válido, le falta verificarlo. Entonces ya verificó las dos entradas, pero en la próxima iteración, como ya esto no se cumple, porque se supone que ya corregí las entradas, él va a verificar si puedo llenar toda la matriz o no. Si la puedo hacer, sale y funciona normalmente. Si no, me va a pedir que corrija también el rango, ¿cierto? Entonces ya vimos que este primero, este aquí sí lo hizo, las columnas malas. Vamos a ver si lo hace con el rango malo. Entonces yo voy a contar hasta -25 con 5 columnas. ¿Qué esperaríamos que haga?
que nos diga que el rango no está bien. Ah, bueno, eso hizo, el rango no está bien, entonces voy a poner 25 para corregirlo. Ah, listo, funcioné. ¿Y cuál sería el otro caso? Que los dos estén malos. Los 25 y menos 5. Entonces me va a decir, hombre, vuelve y meta para las columnas, listo, 5. Vuelve y meta para el rango, 25. Ah, listo, funcioné. Discriminé con exactitud cuál era el error, si estaba en las columnas o estaba en el rango. Y otro caso es, ¿qué pasa si meto una mala? Lo corrijo esto, pero ya después no da el rango. Vamos a intentar. Menos 25 y menos 5. Pues vamos a corregirlo. 2 y 3. Ah, no, no puede. Vuelvo a introduzca porque ahí sí se equivocó en los dos. Debe meter los dos otra vez. Entonces ahí 25 y 5. Ah, funcionó. Problema. Aquí, mire que volví y dijo, el número introducido para alguno de los dos, no sé cuál, no es permitido. Cuando en realidad los valores sí son permitidos. El problema es que el rango no da. Porque el 3 es un número válido para las columnas y el 2 es un número válido para el rango. Pero no es válido, pues no voy a llenar todas las columnas. Entonces, ese problema donde se corrige acá. ¿Y cómo lo corrijo? Pues yo sé que si entro, aquí ya verifiqué si el número era malo, el número de columnas era malo y el rango era malo. ¿Aquí qué voy a verificar? Pues solamente voy a verificar el rango, ¿cierto? Entonces, en realidad el problema era de un mensaje. No es posible. No es posible llenar completamente la matriz con los valores introducidos. Vamos a ver. Menos 25 menos 5. No puede. Entonces, tres columnas. ¿Cuánto está el rango? No es posible llenar la matriz con los valores introducidos. Vuelva a intente. 25 y 5. Sale. Problema solucionado. Y esa sería la versión 3. ¿Se puede mejorar? Sí, ahí habíamos mirado ahora que por aquí arriba se podía hacer una mejora para saber si él había metido los valores menores o si los había metido, si había metido cero o si había metido números negativos. ¿Y cómo lo soluciono? Pues aquí preguntando cuál es el caso, ¿cierto? Para los dos. En cada uno preguntar. En este, por ejemplo, preguntar. Aquí preguntar y aquí preguntar. ¿Es menor que cero o es igual a cero? Y dependiendo de lo que salga, poner un mensaje. Entonces eso lo hacemos la próxima clase. Lo guardan como versión 3 y sobre este vamos a trabajar la próxima clase para dejarlo ya que identifique si metí valores menores que cero, si metí valores iguales que cero, mejor dicho, que le identifique todo. Y esa va a ser la última versión, no vamos a hacer lo de las cifras. Listo. Bueno, para la casa, nos vemos el jueves. Chao.